¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Es importante saludarlos en este nuevo año con gozo, con la bendición de Dios, esperando que se encuentren muy bien. Comenzamos este año y espero que sea un año de gran bendición. Las cosas en el mundo no pintan bien, pero la iglesia del Señor seguirá adelante. Hoy quiero hablar de un tema que tal vez en otra oportunidad tenga que ampliarlo porque es un tema muy interesante. Quiero hablar acerca de la restauración de todas las cosas. Hay un texto básico, fundamental de la Biblia y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así: de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para nosotros. Pues Él debe permanecer en el cielo, y noten lo siguiente, Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Aquí hay muchas cosas que decir, pero quiero resumirlas porque este tema es amplio. Hoy día hay muchas congregaciones que hablan de restauración y le ponen nombres a las iglesias restauración y hablan de restauración, pero la pregunta que se hace es ¿restauración de qué? Porque es importante saberlo. Cuando el escritor de Hechos de los Apóstoles, que es el evangelista Lucas, hace mención de este texto, si uno lee el contexto, el capítulo completo, muestra tres cosas. Muestra el tiempo pasado, porque habla de los patriarcas, de Abraham y los patriarcas, que ocurrieron muchos años antes, es decir, en el tiempo pasado. Y luego trae a colación la venida del Señor Jesucristo, su rechazo por los religiosos, su condena, su muerte y su resurrección, e inclusive los acusa de que ellos lo mataron, para que se diera cumplimiento a lo que estaba escrito en el tiempo presente, y luego hace una invitación a que se arrepientan de sus pecados por haber matado al Mesías, haberlo rechazado y dado muerte. Y luego viene a hablar del futuro, que es la restauración de todas las cosas, pero dice es necesario que Él permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Esa palabra hasta tiene un límite, es decir, que Él no viene antes, sino hasta cuando sean restauradas todas las cosas. Y yo quiero en esta oportunidad sencillamente mencionar algunas cosas de las que han venido siendo restauradas durante la historia, para dar cumplimiento a lo que está escrito y para ubicarnos en el tiempo presente. Entonces, cuando miramos este aspecto, quiero simplemente mencionar porque no puedo comentar ampliamente. Las cosas que van a ser restauradas tienen que conocerse, porque la pregunta es, ¿y qué va a ser restaurado? Habla de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Y quiero hacer la lista. Número 1,
la restauración de las doctrinas fundamentales y básicas de la Biblia. Esas fueron restauradas desde la época de la Reforma. Ahí comenzó prácticamente la restauración de todas las cosas. Allá comenzó con la restauración de las doctrinas fundamentales en la época de Lutero, y después Calvino las puso en orden como doctrinas básicas. Segundo, luego vino el periodo de las misiones, porque empezó a organizarse la iglesia en los países protestantes, producto de la Reforma, y empezaron a enviar misioneros a diferentes lugares y a diferentes países, y comenzó a restaurarse la época de las misiones, o sea, la misión de la iglesia. En tercer lugar, surgieron unos evangelistas de renombre, que aquí no quiero mencionar porque la lista es larga, pero eran hombres usados por Dios para hacer grandes campañas donde el evangelismo fue conocido, y se conoce como el evangelismo de la iglesia por grandes evangelistas. En cuarto lugar, vino la obra del Espíritu Santo, lo que se conoce como la renovación carismática o el nuevo Pentecostés, cuando vino la restauración del Espíritu Santo en el siglo XX, con la restauración de los dones del Espíritu Santo, milagros, sanidades y muchas otras cosas que surgieron, y que surgió la iglesia pentecostal, la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. En quinto lugar, eso produjo una lucha que conocemos nosotros como guerra espiritual, una confrontación al maligno para frenar toda la avalancha de idolatría y de maldad que en ese tiempo se estaba queriendo imponer, como lo habían hecho en el tiempo del oscurantismo. Y luego viene, en sexto lugar, la renovación del culto. Y esto es importante notarlo porque eso cambió la alabanza, cambió la adoración y el culto de la iglesia, y entró en un mover espiritual tremendo. También vino la restauración de los grupos familiares o células, como hoy día las llaman algunos, y otros le tienen otros nombres, pero es el trabajo que hace la iglesia en los hogares, lo que conocemos como grupos familiares o grupos de conexión. En octavo lugar, vino la restauración, o mejor, en séptimo lugar, vino la restauración de los ministerios. Ministerios apostólicos de Efesios 4:11, los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego vino, en octavo lugar, la restauración del reino de Dios. Y el reino de Dios está siendo restaurado en este momento y está siendo predicado en todas partes, y será predicado, porque así lo dice Mateo 24:14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En noveno lugar, la restauración del sacerdocio de la iglesia. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y en este momento empieza a restaurarse la iglesia con el sacerdocio de la iglesia, no con toga y sotana, sino de cada miembro de la iglesia es un rey y sacerdote para Dios. Y por último, quiero mencionar simplemente, Dios está empezando a restaurar lo que se conoce como el nuevo pacto. No puedo entrar en detalles, mi tiempo se acabó, pero estos 10 principios básicos y fundamentales han sido parte de la restauración, y estamos viviendo ya en lo último de la restauración de la iglesia, para llegar a ser como la iglesia primitiva, a fin de que cuando eso se cumpla, Cristo regrese por su iglesia. Mi tiempo se acabó, tengo que despedirme, pero en otra oportunidad voy a ampliar todos estos temas
para edificación de la iglesia y para ubicarnos en el tiempo de Dios. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.